Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, la etiqueta SF Plan Joven. En los próximos meses usted va a escuchar mucho el tema de los jóvenes en la campaña electoral. ¿Qué van a ofrecer los candidatos a la juventud, que es un sector amplio de la población guatemalteca? ¿En qué puntos hay que enfocarnos? ¿Qué cosas hay que cuestionar? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Plan Joven. Y para conversar de este tema tenemos en el estudio a Mercedes Bautista, psicóloga con una maestría en Derechos Humanos y estudiante de Políticas Públicas. ¿Qué tal, Mercedes? Muchas gracias, Benke, por poder estar aquí, sobre todo conversando de un tema tan importante como este. Gracias, Mercedes. De este lado, Ricardo Barreno, analista de INSEP. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muchas gracias. Un saludo, Mercedes, y a quienes nos ven desde sus casas. Comencemos con este tema. La oferta electoral siempre es muy llamativa, sobre todo porque se va a buscar convocar a muchos jóvenes para que vayan a las urnas. ¿Cómo se va a atraer a este segmento de la población? ¿Qué temas vamos a escuchar que puedan interesar a los jóvenes? ¿Y qué hay que decirle a los jóvenes para que pongan atención en la propuesta electoral de este año? Por este lado comencemos, Mercedes. Bueno, Benke, creo que una de las fortalezas que tiene la campaña electoral de este proceso es que, aunque es muy corta, tienen las redes sociales para hacer uso de ellas. Ya el Tribunal Supremo pues nos hacía ver qué reglamento se puede usar y qué pauta se puede y qué pauta no se puede hacer en redes sociales. Y creo que a través de Facebook, de WhatsApp, se va a tratar de convocar el voto joven. Sobre todo entendiendo que las zonas urbanas del país, en donde se concentra mayor número de empadronados, donde hay mayor cantidad de jóvenes involucrados de alguna forma en política, que se han venido politizando desde 2015, tienen acceso a aparatos y a redes sociales. Entonces creo que una de las formas por donde los partidos políticos van a convocar el voto es a través de ahí. ¿Qué van a ofrecer de diferente para llamar la atención de los jóvenes? Habrá que ver qué mecanismos van a utilizar, porque hasta ahora, donde estamos en el momento del proceso electoral, mayor publicidad o mayor conocimiento del programa político de cada partido ha sido casi nulo. Tú mencionas un tema, Mercedes, que esta campaña es corta, al punto que en este momento no sabemos qué posición o qué posturas tienen muchos partidos políticos, incluido en el tema de juventud. Así es. Bueno, quisiera como decir algo general pero importante y de donde yo quisiera partir. Los partidos políticos tienen que tener claro que la juventud del 2019 no es la misma de 2015, que muchos de los jóvenes, que mucha de la movilización ciudadana de 2015 partió de los jóvenes que a estas alturas siguen siendo jóvenes. Y que entonces la exigencia en cuanto a programa político y no exclusivamente en el tema juventud va a ser mucho mayor, ¿verdad? ¿Qué le interesa a los jóvenes? ¿Qué quieren saber los jóvenes? Y creo que es un eje de programa político para todos los partidos, es el tema económico. Los jóvenes necesitan tener certeza de que en el momento de salir del sistema educativo van a encontrar trabajo, por ejemplo. Uno de los temas importantes. Pasamos de este lado, Ricardo, lo mencionas, Mercedes, la juventud de 2019 es distinta a ese voto joven de 2015. ¿Cuáles van a ser los puntos prioritarios? Una campaña corta. ¿Podrán los partidos políticos conectar con el voto joven? Bien, yo creo que hay dos cosas que deben de subrayarse. La primera, en el decreto 1/2019, emitido por el TSE, expresamente se dice que las redes sociales no van a poder utilizarse para que los partidos políticos promocionen sus distintos postulados y sus distintas propuestas. Eso no significa que las redes sociales no se vaya a constituir en una herramienta para la en un canal de discusión político, creo que sí va a ser. Y creo que ahí es donde viene, digamos, un primer reto de los partidos, es no poder usar las redes sociales, pero en consecuencia las propuestas programáticas deberán de ser lo suficientemente finas, que más adelante hablaremos de eso. Las redes sociales entonces se utilizarán a través de los distintos movimientos conformados por jóvenes ya empadronados que vayan a motivar a otros jóvenes que no están todavía empadronados, y que el Tribunal Supremo Electoral ha sido muy claro en cuanto a eso. Hay grandes desafíos, a diferencia de otros procesos, para que ahora el joven se empadrone. Antes no ocurría eso, y recordemos que el padrón electoral en Guatemala históricamente ha estado conformado por más del 40% de jóvenes. Entonces ahora es un elemento interesante a considerar. Esto en cuanto a al comportamiento social para llamar al voto. Yo creo que aquí lo que hay que dejar claro es que los partidos políticos en ningún momento tienen que venir a descubrir el agua azucarada. Ya hay una línea estratégica sobre el cual los partidos políticos deben de construir sus propuestas programáticas.
Tenemos el Catún 2032, que es una agenda que da los ejes para el desarrollo. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también se constituye en una herramienta adicional sobre la cual, al menos en el 2015, los partidos políticos construyeron sus propuestas programáticas. Entonces, no hay, digamos, cómo los partidos políticos deban descubrir el agua azucarada, sino más bien, y a la luz de esa ruta estratégica, planificar temas como salud, educación, que son temas que le importan al joven, empleo, acceso a una educación de calidad, que históricamente mediciones cuantitativas han demostrado que son los principales temas que a la juventud le interesa y que por alguna u otra razón los partidos políticos no han terminado de atender. Habrá que ver si en esta coyuntura 2019, con características muy distintas y con una apatía de la juventud, logran enamorar de nuevo a estos jóvenes. Mencionas unos temas, educación, salud, ya lo mencionaba Mercedes, las probabilidades de conseguir un trabajo luego de salir del proceso educativo, qué perspectivas económicas tienen los jóvenes, todos esos temas interesan a la juventud. La pregunta es, y están muchas veces ya las líneas trazadas para lograr esas metas, el tema es, ¿pueden los partidos políticos, los líderes políticos en ese momento conectar con ese sector joven para comunicarles las propuestas que tienen para mejorar esos temas? Sí, yo creo que sí, y sin necesariamente romper con lo establecido en la normativa electoral o rozar, reñir con lo que establece. Lo que se ha discutido mucho en estos espacios es cómo generar un debate político que surja desde los mismos partidos políticos. Una de las cosas que deben superarse en cuanto a la ley electoral es que de una u otra manera lo que se ha generado es un silencio político. Ahora los partidos no se pronuncian en cuanto a temas migratorios, en cuanto a los temas de salud, de educación, etcétera, etcétera. Pero que en esta primera fase, que es de inscripción de candidaturas, los partidos políticos tienen toda la responsabilidad de hacer escuchar, de ir a las comunidades, de escuchar las demandas de la ciudadanía, de llamar a la afiliación y al mismo tiempo de comenzar a generar ya sus líneas de acción para un plan, para las propuestas programáticas que ya en la segunda fase, que es la de campaña, deberían de comenzar a promocionar. ¿Cuál es el mayor desafío de los partidos políticos hoy por hoy, o del sistema en general? Que no hemos podido generar cuadros informados, líderes partidarios, y en consecuencia ahora le estamos pidiendo a los partidos políticos que históricamente no han tenido la organización ni la comunicación hacia adentro y hacia afuera, que comuniquen con un sentido de inclusión, que comuniquen con un sentido de atención a las necesidades de las juventudes. Vuelvo a poner sobre la mesa, el reto será generar el suficiente compromiso que venga desde la ciudadanía hacia los partidos y de los partidos hacia la ciudadanía. Nos vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Plan Joven. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Plan Joven. Estamos analizando la forma que tendrán las propuestas que los partidos políticos van a lanzar en los próximos meses, guiadas, orientadas a los jóvenes. Hablábamos durante el corte de un término que se ha acuñado en los últimos 2 años, la vieja y la nueva política. ¿Cómo están entendiendo los partidos políticos este término? Y una pregunta más allá. ¿Es conveniente seguir utilizando este término, Mercedes? Yo creo que, bueno, acuñamos ese término a partir de lo que vimos en todos estos años donde el tema central fue la corrupción, y los partidos políticos pareciese que entendiesen que cuando hablamos de la vieja política estamos hablando de personas adultas, adultos mayores involucrados en política. Y entonces lo que hacen es aparentemente poner un cuadro o una serie de personas jóvenes para que hablen por el partido. Lo hemos visto en diferentes momentos en el Congreso con los famosos Dipuquits, que se les llamó en 2015, ¿verdad? ¿Quiénes son los Dipuquits? Y que de alguna manera nos dimos cuenta que con su proceder son parte de una forma tradicional de hacer política en el país. Y ahí, como lo que tú decías, ¿verdad? ¿Será conveniente seguir usando vieja y nueva política? Yo diría que no, porque la forma de hacer política de los partidos políticos ha sido una forma tradicional y que venía de alguna manera acostumbrada a ese sistema corrupto
ese sistema de privilegios y de pagos de favores. Y que en este momento la forma de hacer política que esperemos lleguen a ser partidos nuevos, sea política con ética y con transparencia. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en aquel votante joven que escucha la propuesta de un candidato también joven. ¿Qué preguntas hay que hacer para saber si pertenece o no a esa clase política tradicional que mencionas, Mercedes? Yo creo que una pregunta clave es preguntarles sobre el tema de la corrupción y la transparencia. Todos los candidatos vamos a escuchar que son anticorrupción, que son transparentes, pero luego vamos a hacer como una segunda pregunta, ¿verdad? ¿De qué formas atacar los sistemas de privilegios? Y con el tema del financiamiento electoral lo podemos evidenciar, ¿verdad? ¿De qué manera o qué tan transparente es el financiamiento que tuvo ese partido para su campaña electoral? Ahí podemos enfocar. Por ahí podríamos comenzar. Ricardo, lo adelantaba un poco Mercedes, las prácticas tradicionales de la clase política van a estar presentes en la campaña 2019, eso es evidente, pero va a haber muchas formas nuevas en donde se va a querer vender un cambio totalmente distinto a lo que se hacía allá por 2015. ¿Cómo hay que estar atentos a ver si realmente los partidos políticos están presentando propuestas diferentes y no nos están dando un rostro nuevo con las mismas prácticas? Yo creo que en tres vías. La primera es reconocer que ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene nuevos mecanismos para obligar a los partidos políticos que declaren los ingresos y los egresos en campaña electoral. Me parece que eso ya es un gran avance porque, a diferencia de otros procesos electorales, los controles en materia de financiamiento eran todavía demasiado débiles o demasiado opacos. Ahora no. Y eso creo que va a determinar en gran medida el comportamiento de los partidos políticos, porque de hecho ya no van a tener libertad de gastar o de despilfarrar el dinero a diestra y siniestra, sino más bien por el techo de campaña, por el periodo de campaña y por esa conciencia ciudadana que cada vez entiende más que la corrupción afecta su cotidianidad, va a estar más vigilante y en consecuencia obligará a los partidos políticos a ser más precisos en cuanto a las propuestas. Yo creo que a diferencia de 2015 ya nadie se va a comprar el discurso de que estoy a favor o en contra, que estoy en contra de la corrupción, sino más bien, como decía Mercedes, van a haber discusiones en cuanto a los mecanismos para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones. Eso creo que es un punto. Por otro lado, sí es importante considerar que una cosa es la propuesta que vayan a ocurrir a nivel nacional y otra muy distinta, la realidad que se va a estar viviendo en términos locales. Y ahí creo yo que es donde verdaderamente se puede comenzar a hablar y se debe comenzar a hablar de una nueva política, de nuevos partidos, de nuevas propuestas. Porque a diferencia de lo nacional, de lo supra, la terrenalidad, la localidad, desde el candidato a alcalde, desde el diputado distrital, desde el sistema de consejos de desarrollo, ahí sí se pueden atender con más prontitud y con más claridad las necesidades y la inclusión de los jóvenes, no solo para participar, para empadronarse, no solo para pertenecer a alguna organización política, sino también para emitir un voto consciente. Entonces creo yo que lo local debe, y siempre lo insisto, ponerse mucha atención, porque no será lo nacional lo que determine los siguientes 4 años. La disputa real de los partidos políticos va a ocurrir desde el poder local. Y ahí se están dando en esos espacios ofertas o propuestas electorales que pueden ser aprovechados por jóvenes. Pues yo no sé si todavía si se estén haciendo propuestas. Recordemos que los tiempos electorales todavía no permiten a los partidos políticos. Yo creo que el llamado en esta primera fase, a diferencia de otros procesos electorales, es que el partido político cada vez hable menos y escuche más, que cada vez atienda las necesidades de la ciudadanía, que cada vez entienda que el joven quiere participar. Un paréntesis, los informes de cultura política de América Latina dan cuenta que el joven quiere y participa. Lo que pasa es que ya no necesariamente participa en partidos políticos, participa en sindicatos, participa en asociaciones, participa en movimientos, manifestaciones. Entonces, el desafío democrático para este proceso será entender e identificar que la necesidad de reencontrar a la ciudadanía joven, que vuelvo a insistir, somos una democracia joven no solo en tiempo, sino también en contenido humano, en recurso humano,
debe de reencontrarse con aquel partido político que en sus propuestas programáticas hablaba de salud, hablaba de seguridad, de vivienda, de medio ambiente, pero en ningún momento le dedicaba un espacio específico a la juventud. E insisto, no podemos construir democracia sin considerar al joven, porque de eso está conformada la democracia. Muchas veces se han escuchado algunos testimonios de jóvenes entusiastas que quieren participar en la política y que llegan a un partido político, y cuando se encuentran en ese momento se han dado cuenta que las actividades a las que las relegan son marginales o son cuestiones más de organización, pero no de contenido ni de escuchar o fabricar aquella propuesta que van a ofrecer más adelante en la campaña. ¿Habrá espacios nuevos? ¿Crees que 2015 cambia un poco la dinámica para que los jóvenes tengan otros papeles más preponderantes en los partidos políticos? No sé si en todos los partidos políticos, pues habrá que ver cómo son los procesos de democracia interna de los partidos. Y que creo que la ley electoral y de partidos políticos, que al terminar el proceso electoral, al terminar el año electoral, se le podrá dar una revisión y como de alguna manera evaluarla y ver qué le falta. Creo que un segundo paso sería eso, velar por la democratización interna de los partidos políticos, ¿verdad? Porque como tú bien lo dices, y es bien sabido en términos coloquiales, a los jóvenes se les delega el bandereo, ¿verdad? El llevar el logo del partido político y el hacer como de alguna forma campaña en momentos donde no hay campaña, ¿verdad? Entonces creo que en los partidos políticos tradicionales las élites que se tejen a lo interno están muy bien cerradas y que de alguna forma todo este proceso de lucha anticorrupción ha hecho que cada vez más se cierren, ¿verdad? Y que los espacios para jóvenes sean menos. Esto con el afán de cuidarse y de velar por la confianza dentro del partido, ¿verdad? Sería de esperar y de en su momento preguntarle a partidos políticos nuevos, como es el caso del MLP, del Partido Semilla, de Libre, si dentro de estos partidos ha habido opción para que los jóvenes tengan cabida en comisiones o en secretarías de organización, más allá de organización, como la de programático, como la de comunicación, que es una secretaría tan importante. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF Plan Joven. Regresamos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Plan Joven. Estamos analizando la forma que tendrá la oferta electoral y cómo los partidos políticos pueden también prepararse para aceptar propuestas de jóvenes y poder comunicar mejor estos puntos. Yo les pregunto a los dos, el voto joven va a ser un voto muy emotivo en este 2019. ¿Qué va a mover al joven? ¿Va a mover al joven una lucha anticorrupción o los mensajes de una mejora económica? ¿Qué es lo que va a movilizar este voto? Yo creo que dos cosas, las dos cosas que tú muy bien mencionabas. Primero, el voto emocional no se puede reducir nada más al joven. Vota por necesidad, por convicción o por información el joven de 18 años, el de 30, el de 60, etc. Entonces, digamos que ese es un comportamiento de la cultura política en Guatemala. Sin embargo, dado el contexto en el que se han formado actualmente la clase joven que decía en su momento Mercedes, que viene madurando de 2015 y que tiene una nueva oportunidad en 2019, fue un contexto en donde el tema de corrupción fue relevante. El tema de cómo entender la división, pero coordinación de los tres órganos del Estado fue también un tema relevante. El joven de 2015 y 2019 fue viendo cómo el desabastecimiento de centros hospitalarios, la precariedad en los centros de educación, el poco acceso a trabajos dignos, le afectaba también a él. Así que yo creo y confío en que la clase, el joven, que vuelvo a insistir, conforma más del 40% del padrón electoral de 18 a 30 años, tiene una oportunidad porque ahora puede emitir un voto de manera más consciente, de manera más informada. Pero vuelvo a insistir, la realidad política y la realidad democrática no se va a discutir en un voto por la presidencia. El joven tiene todavía una oportunidad mayor, reflexionar el voto
en la decisión en cuanto a la corporación municipal, que ya vimos la importancia que tiene de construir, de sentar las bases desde lo local y al mismo tiempo de repensar qué calidad democrática en cuanto a un Congreso de la República quiere. Entonces tiene esas dos opciones que por el contexto en el que se ha formado, creo que puede dar sorpresas muy interesantes, muy optimistas y que los partidos políticos deben, sí o sí, vuelvo a insistir, hablar menos y escuchar más. En este proceso de hablar menos y escuchar más, también los jóvenes pueden tener la oportunidad de escuchar propuestas que parecieran muy, muy buenas. O sea, estoy hablando de propuestas populistas. Es cierto, todos los votantes creo que manejan un rango de emotividad al momento de emitir el voto, pero el joven, ¿cómo debe de protegerse de una propuesta populista que sabemos que no van a cumplir luego de que lleguen al poder? Ay, la pregunta me la pones muy complicada porque, pues, como bien decía mi compañero, los partidos políticos utilizan la emotividad para ganar votos. Pero yo se los devuelvo a los compañeros periodistas y sobre todo a las personas que van a estar mediando los debates políticos. Porque, como tú bien mencionabas, hay dos grandes ejes importantes como lucha de país en este momento, que es la lucha anticorrupción, el velar por un sistema democrático con independencia de poderes y el sector y una propuesta económica real que transforme la sociedad guatemalteca y la vuelva menos desigual. Esos serían como para mí ejes importantes y que creo que van a ir enfilándose en los programas políticos. ¿Y a qué te digo con la responsabilidad de los periodistas? A que en los debates políticos vayamos direccionando las preguntas hacia los temas de país y no a preguntas hacia los temas polémicos que nos despiertan emociones. Porque entonces vemos un debate donde se nos va medio debate hablando sobre aborto, diversidad sexual, temas que son mal recibidos por la gran mayoría de la sociedad guatemalteca por cómo se plantean, pena de muerte, por ejemplo, y se nos va medio debate y no hablamos entonces de la propuesta programática. Entonces creo que una parte de la que los medios de comunicación pueden ayudar a que el joven se blinde ante las propuestas populistas de los partidos políticos es cómo hacemos las preguntas y hacia dónde las enfocamos. Mientras más polémicas en términos de lo que pueda pensar el candidato a nivel personal sobre genocidio, sobre aborto, más nos desligamos de la capacidad o la oportunidad de tener datos de su programa político. Bueno, si separar un poco la emotividad a aquello que es la propuesta política fría va a ser un reto de todos en esta campaña 2019. Vamos a la etapa de las conclusiones. Campaña 2019 presenta un punto muy interesante, que es una campaña que no va a ser masiva en medios de comunicación ni en vallas, pero que va a ser muy discutida en redes sociales, en universidades, en comunidades. ¿Cuáles van a ser ese hilo conductor que va a tener esta campaña para los jóvenes? Ya lo hablaba Mercedes, hay que evitar caer en la trampa populista, pero ¿cuáles podrían ser esos lineamientos como a modo de conclusión para mantenernos en una discusión que creo que puede ser sana, debatiendo diferentes planes de gobierno que afecten a los jóvenes? Yo creo que hay dos cosas importantes. Un primer reto que ya está sobre la mesa es, antes de pensar en que el joven vote, debemos de generar las condiciones para que el joven se empadrone. Vuelvo a insistir, el Tribunal Supremo Electoral ha demostrado que el joven, a diferencia de otros procesos, no quiere empadronarse, y eso de pronto es producto del desgaste y de la desconfianza que ha visto en el comportamiento de partidos políticos y de las mismas instituciones. Así que un primer reto será concientizar y sensibilizar al joven de que su voto, de que su participación es importante. De que su voto cuenta. De que su voto cuenta. Y para eso la relevancia de las redes sociales, porque al final de cuentas es ahí donde se generan las discusiones, sea en un grupo de WhatsApp en la familia hablando sobre la importancia de votar, sea en las mismas redes sociales con una publicación y comienzan a generar discusiones que son en su mayoría lideradas por jóvenes. Entonces creo que es un primer punto. Otro punto que ya entrando en campaña electoral y cada vez más en las elecciones, el día de las elecciones, vuelvo a insistir, creo que los partidos políticos tienen que tener una precisión, a diferencia de otros procesos y de otras propuestas programáticas, en cuanto a no considerar
que la juventud es un tema transversal. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se habla muchas veces de la juventud, del tema de mujeres, como algo transversal, a veces se cae en el error de pensar que ya va implícito. Ya. Salud, implícito joven y educación. Seguridad, implícito joven y educación. Y creo que hoy por hoy lo que demanda la democracia es que el joven tenga su apartado específico en las propuestas programáticas, que el joven se vea reflejado en los discursos políticos, y esperaríamos que la lógica sea esa. ¿Por qué? Porque hoy el voto joven es el que va a contar. El voto joven es el que ha contado en México, es el que ha contado en Colombia, es el que ha contado el que va a contar en El Salvador. Y entonces no hay razón por la cual pensar que el voto joven no vaya a ser determinante. Que no se merezca un lugar propio. Y creo que ese va a ser el desafío. Vuelvo a insistir, le estamos pidiendo, creo yo, que el partido político proponga y construya cuando no ha todavía generado las condiciones, cuando todavía tenemos partidos políticos construidos bajo una lógica tradicional. Claro. Pero creo que ese es el desafío que debemos ya poner sobre la mesa. Conclusiones de este lado para los jóvenes. Tenemos la oportunidad de discutir, de expresar temas políticos actuales. ¿Cuál sería entonces ese escenario para estos próximos meses? Tenemos la oportunidad de, como bien decía Ricardo, el acceso a las redes sociales, exigirle a la comunidad educativa a donde yo pertenezca que hayan procesos de formación política, que existan foros, debates a nivel muy pequeño, ¿verdad? Que lo hagan en escuelas. El tema de las elecciones infantiles es un excelente proceso para replicar en los colegios, en las escuelas, en donde los estudiantes pueden tener acceso a informarse, ¿verdad? Yo creo que las elecciones infantiles es ese gancho que se puede generar en los jóvenes y sobre todo en los niños, para que se vayan involucrando en la política y que sepan que desde que nacen son guatemaltecos y que por ende en algún momento van a tener responsabilidad sobre la democracia y van a tener derechos civiles y políticos y obligaciones civiles y políticas. Entonces, no olvidar que sí es cierto, es un derecho ir a votar, pero también es una responsabilidad. Bueno, hemos cerrado esta media hora de análisis. Muchísimas gracias, Ricardo. Mercedes, hay que estar muy atentos con la propuesta, pero como decían aquí los panelistas, no es tanto de exigirle a los partidos políticos qué van a ofrecer, sino que nosotros tengamos ideas de qué vamos a exigir a los partidos políticos, qué vamos a pedir y qué vamos a solicitar de ellos al momento en que lleguen al poder. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.